si estamos empezando, ¿sí? Entonces, primero, Code Sculpture. Estoy aquí, ¿vale? Y lo estoy grabando esto. Entonces, pongo un comentario, ¿vale? Los pongo abajo. Los comentarios de entrada mejor que los pongáis abajo, ¿eh? ¿Vale? Los multilínea. Y aquí tengo los 5 primeros. Pero bueno, veo que ha hecho lo que le he dado la gana. Sí, pero si agafes al final... No. Las últimas las líneas... Cojo el ejercicio 1. Espera. Cojo el ejercicio 1. ¿Vale? Lo meto aquí. Cojo el ejercicio 2. ¿Ves? Esto lo dijo Jacqueline la destripadora. Jacqueline la destripadora hacía esto, ¿vale? Que es copiarlo por trozos. Si no se deja del tirón, no me expliques por qué, pues copio aquí el 2, ¿vale? Copio aquí el 3. Venga. Cuando te dan las cositas, lo primero que tienes que hacer, aunque no sepas codificar, es hablarte. Entonces, tranquilas, que esto se aprende, dice. En psicología, dice, el problema de las personas es que no nos sabemos hablar. Bueno, pues tampoco sabemos hablar al Python. No sabemos hablar al Python. ¿De acuerdo? Y he dicho que siempre empieza con lenguaje humano. O sea, que no hay excusa con estoy clavado si no has hecho un mínimo de escritura humana. Si no has hecho escritura humana, eso no sirve. Vale, entonces, cojo el ejercicio 1 y lo pongo aquí al principio, ahora sí, para leer bien. Entonces, aquí me dice, escriure una classe en Python que tingui getString i printString. GetString accepta una cadena ingressada per l'usuari, per tant, més clar no ens ho pot dir, i printString imprimeix. L'única cosa que podeu tenir un lío és amb el self. Punto. Porque lo demás está clarísimo. Entonces sería, bueno, es un decir. Class, frase, no sé, class cadena. La llamo cadena, ¿de acuerdo? Venga, entonces, ¿qué tiene seguro? ¿Un init? ¿No? Bueno, hay gente que hace cochinadas y no le pone el init. Seguro que tiene el self y ya veremos si algo más. ¿Qué más tiene? Un método que le hemos dicho getString, lo sepas o no lo sepas, y un self. ¿Vale? Y luego un método llamado printString, ¿sí? Y un self. Y ahora, si no sabes qué ponerle, le pones un pas, pas, pas. ¿Vale? Pas, pas, pas. ¿Vale? Entonces, ahora creas una cadena 1, será igual a ¿qué? Creas el objeto, a cadena, ¿sí? Y de momento ningún parámetro. ¿Vale? Y ahora si digo, imprímeme C1 getString, pues tiene que salir un cagarrote, o sea, nada, ¿vale? Y si hago imprímeme, no imprímeme, perdón, esto no imprime. Si hago getString, ¿vale? Es esto de aquí, y si llamo a printString, ¿no? Entonces, esta cosita ya es mucho y no he hecho nada. Saber que esto es lo que queremos. ¿De acuerdo? Que creo un objeto cadena, ¿sí? Y luego digo, cógeme la string, imprímeme la string. Es una forma inteligente de que cuando yo quiera volver a coger la string durante el código, iré llamando a cadena 1 getString. Entonces, ahora ejecuto, ¿vale? Ejecuto y no debería fallar. Sencillamente es un cagarro, ¿vale? Esto es un cagarrote. Vale.
Ahora aquí viene el tema. Por tanto, seguro que si no hay más, hay esto. GetString acepta una cadena ingresada por el usuario. Vale. Pues seguro que será una cadena, pero como estamos dentro, ¿cómo tendremos que llamarla? Self cadena. Pero claro, si la llamo, tiene que haber estado creada, y esto es lo difícil, en init. Como no está creada en init, la dejo en blanco. Es decir, puedo decir que self cadena no hace falta que lo coja como parámetro. Que self cadena te la inicializo en el constructor como nada. ¿De acuerdo? La inicializo como nada. O sea, no hace falta que coja un parámetro. No hace falta que coja un parámetro. Y entonces, aquí, ¿qué será self cadena? Un input, señores. Sin nada. ¿Por qué sabemos que és un input? Perquè em diu que coge el input. ¿Y qué es imprimir cadena? Pues solo esto. Imprímeme, la cadena introducida es self cadena. Fin de la versión 1. Ahora le doy. Vale, entonces aquí, vale, porque tengo que cerrar. Le doy, me pregunta hola caracola y te dice la cadena introducida es hola caracola. Fin del ejercicio 1. ¿Qué es lo que puede ser que os haya clavado? Bueno, el self. Que el init, bueno, pero que el init, o sea, a ver, la idea es que lo he deducido primero que tengo experiencia, segundo, cosa que no se tiene ahora, que yo sé que en los métodos tendré que utilizar una cadena que haya hecho de input. Por tanto, como la voy a utilizar entre métodos, seguro que tiene un self. Pero claro, el tema es que si las variables self, la forma bonita o la forma rigurosa es haberla inicializado en el init. Entonces, como en el init no la cojo yo como parámetro, no puedo hacer self cadena igual a cadena. ¿Me entiendes? Porque no lo cojo como parámetro. Es decir, la cadena no la cojo como parámetro aquí. No la estoy cogiendo como parámetro de init. No sé si me explico. No la cojo como un parámetro al crear el objeto. ¿Me explico? Al crear un objeto no digo aquí, esta es la cadena. ¿Me explico? Esta es la cadena. ¿Vale? O sea, no lo cojo como parámetro para que aquí haga cadena igual a self cadena, que es lo que hacíamos ayer. Entonces, como no la cojo como parámetro, pues la tengo que inicializar yo con un valor fijo, que es inicializarla como un valor en blanco. ¿Sí? Entonces, este ejercicio que parece tan tonto, pues curiosamente no lo es. ¿De acuerdo? Es el más raro de todos. ¿Sí? Hola. ¿Vale? Es el más raro de todos. Este es el más raro de todos. Ahora, ¿podría haberlo hecho sin init? Pues quizás sí, ahora lo veremos. Pero llamando igualmente, ¿ves que esta variable cadena va a estar aquí y va a estar aquí? ¿Verdad que va a estar en los dos sitios? Una para agarrarla y la otra para imprimirla. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Pues como va a estar en los dos sitios, ¿qué pasa si la ejecuto sin init? Bueno, pues que también funciona. Pero es una forma no bonita de hacerlo. No rigurosa de hacerlo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no es bonita porque la forma rigurosa que finalmente, ahora es muy avanzado contarlo, más posibilidades tienes, es meter las variables de init.
inicializarlas en el constructor. ¿De acuerdo? En general. ¿Vale? Pero es verdad que init en algún caso no parece obligatorio. En este caso no parece obligatorio. Pero yo recomiendo, que es una buena práctica, siempre cuando construyes, hoy no puedo entrar en esto a fondo, igualmente las variables, o sea, self cadena, que seguro que es la del input, o sea, a ver, lo que no puede ser es que yo te diga cadena y cadena. Tiene que estar entre métodos de la clase, tiene que haber self en las variables. Entonces, si hay un self cadena, crea un init y me la inicializas ni que sea con comillas vacías. ¿Vale? Esto finalmente nos va a dar muchas más posibilidades. O sea, es probable que hayáis tenido varias dudas que os bloquean. Por ejemplo, ¿qué es el init? GetString tendrá el input dentro. GetString coge la cadena. ¿Coge la cadena? No, porque hemos dicho que el método coja una cadena introducida por el usuario. Luego, entiendo que el input está dentro, ¿no? Que era una de las preguntas. Luego, ¿puedo poner self cadena si no he puesto init? Ya habéis visto que sí. Pero recomiendo, y ahora otra pregunta. En el init, ¿sí? En el init, inicializo self cadena. Pero como igualmente la cogeré en getString, de entrada la inicializo como cadenas en blanco. Es decir, cuando no sé qué valor, porque otro método lo preguntará por mí, la inicializo en init con un valor. Con un valor el que sea. ¿Vale? Entonces, curiosamente, este es más rara que un perro verde. ¿Vale? Que tampoco es tan raro un perro verde. Lo pintas y ya está. Otra cosa es si eso es maltrato animal. ¿Vale? Entonces, pinto aquí y digo que self cadena, te la creo, ¿sí? Es igual a esto. ¿Vale? Pues este básicamente es el ejercicio, ¿eh? ¿Vale? Entonces, ¿por qué es bonito? Porque a partir de ahora, en lugar de decir input, ya llamas directamente, creas un objeto cadena y cada vez que llamas al método getString se modifica. No sé si me explico. De hecho, habría otra forma. A ver si sabéis de imprimirla. A ver si sabéis cómo es una forma de imprimirla. Hombre, si la variable se llama cadena, ¿sí? Y el objeto es C1, diré imprímeme C1.cadena. Vale, porque me la pide, ¿no? Vale. Entonces, ahora, vale, hago getString. Si ahora vuelvo a decir, bueno, aquí es getString una vez, ¿no? Y aquí hago un código. Si vuelvo a decir otra vez, imprime, no sé, hago otras cosas, ¿sí? Mira, de hecho, ¿qué pasa si ahora modifico cadena por una vez introducida, ya le puedo dar yo valor. Una vez introducida con getString, ya le puedo dar, ya le doy yo valor. ¿Qué os parece? Entonces, si ahora digo print string, ¿qué creéis que valdrá el valor? Atención, ¿eh? Si ahora hago print string, es decir, con getString te la pregunto. De manera que si la imprimo, vale, pero a partir de ahí en el código, cuando te la meta yo así a mano, ¿sí? Y te diga imprimir, ¿qué será? ¿La que he cogido con getString o el nuevo valor que he definido aquí? Miremos. O sea, yo aquí digo primera vez que la pongo. Primera vez que la pongo. Primera vez que la pongo. Y la segunda vez ya es, la cadena introducida es
una vez introducida con getString, ya le doy el valor cada vez, ¿no? Cada vez que reescribo C1 cadena, ¿vale? Es decir, desde fuera, cuando he creado el objeto, tengo acceso a getString, printString y C1 cadena y sin el self, todas las cosas sin el self, ¿vale? Bueno, pues paro este vídeo y le llamo